Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos una vez más a Proyecto Medusa. Normalmente en este espacio hablamos con personas que comparten experiencias, pues experiencias que han marcado su vida, historias de superación, de dolor, de lucha y de aprendizaje. Pero hoy va a ser un episodio un poco diferente. Hoy no voy a entrevistar a nadie. Hoy quiero contaros una historia. Es una historia real y es una historia que lleva más de 60 años viviendo en la memoria de una persona muy importante para mí. Pues porque a veces pensamos que las heridas más profundas son las que deja una enfermedad, una pérdida o un accidente. Pero también es cierto que existen las heridas invisibles, las que nacen de los sueños que nunca pudieron cumplirse. Y precisamente de eso quiero hablaros hoy. Esta historia va de un niño de 11 años, un niño que nació en una familia muy humilde, de esas en las que cada día era una lucha para poder poner comida en la mesa. Este niño era el mayor de 7 hermanos. En aquella época era habitual que las familias fueran numerosas, aunque muchas veces no tuvieran recursos suficientes para alimentar y cuidar a todos los hijos. Este niño desde muy pequeño trabajaba en el campo. Mientras otros niños jugaban, él ayudaba a su familia como podía. Y lo poco que ganaba lo entregaba siempre en casa. Apenas eran unas pesetas, pero para una familia humilde suponían una ayuda imprescindible. Aún así, aquel niño tenía un sueño. Aquel niño quería estudiar, quería aprender y quería convertirse en médico. Pero estudiar no era para nada fácil. Durante el día trabajaba en el campo y por las noches asistía a la escuela. Los días de lluvia, cuando no se podía trabajar en la tierra, las labores del campo quedaban suspendidas. Y para este niño era una oportunidad para dedicar más tiempo al estudio. Le encantaba estudiar. Hasta que un día de invierno ocurrió algo que parecía imposible. Vino un señor a la escuela y quería realizar unos exámenes especiales. La verdad es que buscaban niños con aptitudes para concederles una beca de estudios. Y aquel niño de 11 años hizo las pruebas y siguió con su vida. Pasaron los meses, 8, 9, quizás 10 meses, hasta que un día el profesor le comunicó que había ganado la beca. Había sido seleccionado y podría estudiar. Por primera vez veía posible aquello con lo que llevaba años soñando: seguir estudiando y convertirse en algún día en médico. La beca le permitía estudiar en Madrid, concretamente en Robledo de Chabela. Para aquel niño era como si de repente se abrieran todas las puertas del mundo. Pero por desgracia, la alegría le duró bien poco. La beca cubría los estudios, los libros, el material escolar y los profesores. Sin embargo, no cubría el alojamiento, ni la comida, ni la ropa, los zapatos, ni los desplazamientos. Todo eso debía pagarlo la familia. Y estaba claro que su familia no tenía ese dinero. Simplemente era imposible. Cuando sus padres le explicaron que no podía ir, el mundo se le vino encima. Lloró. Y lloró desconsoladamente. Porque a los 11 años, un niño no entiende de economía y no entiende de pobreza. Tampoco entiende de circunstancias. Solo entiendes que has conseguido algo extraordinario y que aún así no puedes alcanzarlo. La verdad es que durante mucho tiempo este niño sintió rabia por la situación, rabia porque veía como que el sueño de convertirse en médico desaparecía delante de sus ojos y aquella herida se quedó dentro de él. Y aunque los años le ayudaron a comprender mejor el sacrificio de sus padres, nunca consiguió olvidar completamente aquel momento. Pocos años después,
la vida volvió a exigirle otro sacrificio. Con apenas 17 años, tuvo que dejar su casa y marcharse a Alemania para trabajar. Era solo un chaval, como tantos jóvenes españoles de aquella generación. No se marchó por aventura, ni por curiosidad, ni porque quisiera conocer mundo. Se marchó porque hacía falta el dinero en casa, porque había una familia que ayudar, porque había que seguir adelante. Y así fue. Un día lo subieron a un tren con una maleta enorme, algo de comida para el viaje y sobre todo con un montón de miedo en el cuerpo. Dejaba atrás su tierra, a su madre, a sus hermanos, hermanas y a sus amigos. Dejaba atrás todo lo que había conocido hasta entonces. Pero el miedo, la incertidumbre y la tristeza de aquel viaje lo tuvo que enfrentar completamente solo. Aquel niño que había soñado con estudiar medicina se encontró de repente comenzando una nueva vida en un país extranjero, trabajando para ayudar a los suyos. La vida le había obligado a crecer demasiado deprisa. Y los años fueron pasando, aquel niño se convirtió en hombre, trabajó duro, formó una familia y luchó toda su vida. Y consiguió sacar adelante los suyos. Pero hay recuerdos que nunca desaparecen. Hay momentos que se quedan grabados para siempre. Y hoy ese niño tiene 74 años. Han pasado más de 6 décadas desde aquel día que le comunicaron que había ganado una beca para estudiar. Y todavía lo recuerda. Todavía lo recuerda con la ilusión. Todavía recuerda las lágrimas. Todavía recuerda cómo se sintió cuando comprendió que no podría cumplir su sueño. Porque algunas heridas no se ven, pero permanecen. Y hoy quiero rendir homenaje a ese niño, porque esta historia no la he leído en un libro, no la he visto en una película. Esta historia la he escuchado de sus propios labios, porque ese niño del que os estoy hablando todo el rato es mi padre. Y aunque nunca pudo ser médico, me enseñó algo mucho más importante. Me enseñó el valor del esfuerzo, la dignidad del sacrificio, la capacidad de seguir adelante cuando la vida te golpea. Y me enseñó que muchas de las oportunidades que tenemos hoy en día existen gracias a personas como él, que renunciaron a sus propios sueños para que sus hijos pudieran perseguir los suyos. Papá, esta historia es para ti, por cada día trabajando en el campo, por cada noche en la escuela, por aquella beca que nunca pudiste aprovechar, por aquel tren rumbo a Alemania, por aquella maleta cargada de ropa y de incertidumbre, por todo lo que sacrificaste en silencio, por todo lo que luchaste y por todo lo que no diste. Y porque, aunque la vida no te permitió convertirte en médico, sí te convirtió en algo igual de admirable, un hombre que nunca dejó de luchar. Gracias, papá. Gracias por todo. Y antes de terminar, me gustaría dirigirme a todos los chicos y chicas que me estáis escuchando. Si tenéis la oportunidad de estudiar, aprovechadla. Puede que algunos días os dé pereza levantaros para ir al colegio o al instituto. Puede que penséis que ciertas asignaturas pues que no sirven para nada. Incluso estéis deseando que lleguen las vacaciones. Y es normal. También forma parte de la vida y de la generación. Pero nunca olvidéis que la educación es una de las herramientas más poderosas que existen. Os darán conocimientos, os abrirá puertas y, sobre todo, os permitirá elegir vuestro propio camino en la vida. Y pensar que hay personas que nunca tuvieron esa oportunidad. Personas que querían estudiar y no pudieron. Por eso, valorad cada día que podáis aprender algo nuevo. Valorad los libros, la oportunidad de formaros, porque el conocimiento es algo que nadie os podrá quitar jamás. Es una inversión en vuestro futuro y en la persona que queráis llegar a ser.
Quizás hoy no seáis consciente de ello, pero llegará un día en que entenderéis que estudiar no era una obligación. Estudiar era una oportunidad. Gracias por acompañarme una vez más en Proyecto Medusa. Os mando un fuerte abrazo. Muchos besos y hasta pronto.